Continuando con lo que estábamos viendo en el video anterior que se cortó, en realidad vemos que el conjunto de positividad son los valores son los valores de x para los cuales la función, o sea el dibujito, está por encima del eje de las x, o sea se corresponde con las i's positivas. Y el conjunto de negatividad es el intervalo de x, de valores de x, para los cuales el dibujo de la función está por debajo del eje de las x, o sea, se corresponde con valores que son relacionados con i's negativas, ¿sí? De acá para allá tenemos las i's negativas y del 0 para arriba tenemos las i's positivas. Entonces el conjunto de negatividad va desde -3 hasta -1. Vimos que era intervalo abierto, porque ni en -3 ni en -1 es positivo ni negativo, porque ahí la función vale 0, y de 1 a 3, ¿sí? De 1 a 3, ¿por qué? Porque es justamente desde 1 a 3, son los valores de x para los cuales el dibujito de la función es negativo. Bien, vamos a ver otra cuestión, que es que en realidad yo la di por sabida, pero vamos a repasarla, es qué es una función. O sea, hasta ahora estuvimos hablando de funciones, o sea, en realidad ustedes ya vieron funciones, pero vamos a repasarlo para los que no se acuerdan, por las dudas. Una función es una relación entre dos variables que generalmente llamamos x e y, donde a x la llamábamos variable independiente y y es la variable dependiente. Y a cada valor en una función, a cada valor de la variable independiente, o sea, a cada valor de x, le corresponde un único valor de la variable dependiente y. ¿Sí? Entonces, se dice que y es una función de x. Y es igual a f de x. ¿Sí? Entonces, ustedes vieron seguramente funciones del tipo y igual a 2x más 3. ¿Y qué hacían con esto? Bueno, esta era la variable independiente. Como era la variable independiente, era la variable a la que yo le podía dar valores, los valores que a mí se me ocurriesen, ¿sí? Que estuviesen posibles dentro del dominio. En este caso, a x le puedo dar cualquier valor real. Entonces, en la medida que yo le daba valores a x, ¿sí? Hacía la cuenta, por ejemplo, si x valía 1, reemplazaba x por 1, hacía 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces, cuando x valía 1, y valía 5. Cuando x vale 0, por ejemplo, 2 por 0, 0, más 3, 3. Cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale -1, 2 por -1 es menos 2 más 3. Cuando x vale -1, menos 2 más 3 es 1. Y así podía graficar mi función. ¿Sí? Donde yo tenía el eje de las x y el eje de las y's. De acá para allá tengo x positivas. De acá para allá tengo x negativas. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. De acá para arriba tengo las i's positivas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de acá para abajo tengo las i's negativas. Entonces cuando x vale 1, y vale 5. Este es el valor para x y este es el valor para y. X, cuando x vale 1 y vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces era este punto. Cuando x vale 0 y vale 3. 0, 1, 2, 3. Cuando x vale -1 y vale 1. Cuando x vale -1 y vale 1. Y así graficaba mi función. Que hasta ahora ustedes vieron funciones que se representaban mediante la gráfica, que era una recta. Vieron que a cada valor de la x le corresponde un solo valor de y. Por ejemplo, esto que está acá, que vamos a graficar acá, x e y, esto es una función, porque a cada valor de la x le corresponde un solo valor de y. En cambio, esto, acá tenemos el eje de las x y acá tenemos el eje de las y, esto no es una función,
Porque acá tenemos que a este valor de x, por ejemplo, a x igual 2, le corresponde 1,5 y le corresponde y igual a menos 2. Entonces acá a un solo valor de x le corresponden dos valores de y. Entonces esto no es una función. Esto sí es una función. Esto también es una función. Bueno, repasado ya el tema de las funciones, vamos a analizar otro gráfico. Hasta ahora nosotros vimos, acá tenemos una función, ¿sí? Esta flechita quiere decir que aunque yo no lo grafique, el gráfico sigue hacia menos infinito. Y esta flechita de este lado es que sigue hasta más infinito. Puede seguir, subir, no lo sé. O sea, es una flechita que indica que la función sigue. Entonces, hasta ahora nosotros vimos el dominio de las funciones. El dominio de la función en este caso, como sigue hasta menos infinito y hasta más infinito, el dominio de la función es de menos infinito a más infinito. Y la imagen de la función, en realidad, si vemos, va a haber dibujo de la función. Esta función es hasta allá y hasta allá, así sigue. La imagen de la función es de menos infinito ¿hasta qué punto? Hay dibujo de la función por encima del eje de las x, o sea, acá para las y positivas, hasta igual a 2. Entonces va de menos infinito a 2, la imagen de la función. Bien, vamos a ver la positividad. ¿Para qué valores de x la función es positiva? Bien, la positividad la tenemos acá y la tenemos acá. Entonces la tenemos para el intervalo que va de menos 4 a menos 1, abierto, porque en menos 1 y en menos 4 dijimos que la función vale 0, y de 2 hasta 1, 2, 3, 4, de 2 hasta 4. También abierto porque en 2 y en 4 la función vale 0 y no es ni positiva ni negativa. Entonces, en estos intervalos la función tiene valores positivos, o sea, las i's son positivas. En cambio, en este intervalo, acá y acá, las i's son negativas. Entonces, si vamos a ver la negatividad, tenemos que es negativa desde menos infinito, porque es negativa desde acá abajo, desde menos infinito hasta menos 4, abierto también, unión de menos 1, acá también es negativa, de menos 1 a 2, unión de 4 a más infinito. Si nosotros leemos los intervalos, vemos que podemos armar el dibujo de la función. Menos infinito a menos 4. Menos 4 a menos 1. Menos 4 a menos 1. Menos 1 a menos 2. Acá tenemos este pedacito. Menos 2, menos 1 a 2, perdón. 2 a 4. Y 4 a más infinito. ¿Ven que se arma todo el dibujo de la función? Bien, ya vimos la positividad y la negatividad. Ahora vamos a ver algo que se llama raíces o ceros. Las raíces o los ceros son los puntos donde el dibujito de la función toca al eje X. ¿Dónde toca el eje X? Acá, acá, acá y acá. Es decir, esos puntos donde la función para x igual, por ejemplo, en este caso, x igual a menos 1 y vale 0. Y acá para x igual a menos 4 y también vale 0. Y acá para x igual a 2 y vale 0. Y para x igual a 4 y vale 0. Entonces, las raíces o ceros son x igual a menos 1, x igual a menos 4, x igual a 2 y x igual a 4. Esos son los valores de x
para los cuales la función vale 0. Bien, sobre esta misma función vamos a analizar también un concepto que es el de la ordenada, perdón, puse dos O, ordenada al origen. Tal vez ustedes ya lo vieron, pero la ordenada al origen es el valor de la función cuando x vale 0. O sea, cuando x vale 0, que es este punto, acá vale x vale 0, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale la función? ¿Dónde está el dibujo de la función? Acá. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Entonces la ordenada al origen está en y igual a menos 3. No se pone ordenada al origen menos 3, se pone ordenada al origen en y igual a menos 3. Entonces hasta ahora vimos las raíces o ceros y vimos también la ordenada al origen. Vamos a ir viendo cuándo crece y cuándo decrece la función. De entrada les aclaro que los gráficos de las funciones se leen siempre en el sentido en el que aumentan los valores de la variable independiente x, o sea, se leen en este caso de izquierda a derecha, porque hacia allá aumentan los valores de x, ¿sí? Y la función crece en un intervalo determinado cuando a medida que x aumenta, el gráfico de la función también aumenta. Es decir, el gráfico de la función también crece. Y el decreciente, en cambio, si el dibujo de la función a medida que la x crece, a medida que la x va aumentando en valor, el dibujo de la función, todo lo contrario, decrece. O sea, los valores de y van decreciendo. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, cuándo crece la función, vemos que acá crece porque a medida que la x aumenta, la función también tiene valores de y cada vez más grandes. Por ejemplo, acá en x igual a menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. En x igual a menos 7 y vale menos 3, menos 2. Pero en x igual a, fíjense que en x igual a menos 7 y vale menos 2. Pero en x igual a menos 4 y vale 0. Entonces, 0 es más grande que menos 2. Entonces, a medida que la x va aumentando, la función también aumenta de valor. Aumenta de valor hasta acá. ¿Sí? Entonces, en realidad, crece hasta este punto. Y después empieza a decrecer. ¿Sí? Entonces, crece en el intervalo, vamos a crecimiento, tenemos desde menos infinito hasta, acá tenemos menos 1, menos 2,5. Acá es menos 2,5. Entonces, crece desde menos infinito hasta menos 2,5. Dejamos intervalo abierto porque en menos 2,5 ya vamos a ver después que no crece ni decrece. ¿Y dónde más crece? Crece desde acá hasta acá. Acá x vale 0 y acá x, ¿cuánto vale? 1, 2, 3. Entonces, crece desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Unión 0, 3. ¿Y dónde decrece? Decrece para los valores donde a medida que la función va, que la variable independiente x va aumentando, la función o la y va teniendo valores cada vez más chiquitos. Por ejemplo, acá en x igual a menos 1, menos 2,5, la función vale aproximadamente 1,5. En cambio, en x igual a menos 1, que es un valor más grande que menos 2,5, la función vale 0. O sea que a medida que la x va creciendo, la función
va teniendo valores cada vez más chicos. Y acá en x igual a 0, la función vale directamente menos 3. O sea, vemos que a medida que la x aumenta, la y va teniendo valores cada vez más chiquitos. En definitiva, lo vemos gráficamente porque vemos que la función baja. Entonces, decrece entre menos 2,5 y 0, porque acá x vale 0, unión de 4 a más infinito. O sea que de menos infinito a menos 2,5 crece, de menos 2,5 a 0 decrece, de 0 a 3, de 0, de menos infinito a menos 2,5 crece. Dijimos bien, de menos infinito a menos 2,5 crece. Y de 0 hasta 3 también crece. ¿Sí? Y decrece de menos 2,5 hasta 0 y de x igual a 4 hasta más infinito. Menos infinito, menos 2,5, menos 2,5 a 0, 0 a 3, acá 1, esto es 1, 2, 3, esto es 3. Perdón, esto es 3. Acá tenemos 3. De 3, 1, 2, 3. De 3 a más infinito. Entonces, si leemos los intervalos en forma ordenada, vemos que se va armando el dibujo de la función. Menos infinito a menos 2,5, menos 2,5 a 0, 0 a 3 y 3 a más infinito. Acá tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bien, vamos a ver ahora otro concepto, que es el último que vamos a ver, que es el de los máximos y mínimos. ¿Qué quiere decir eso de los máximos y mínimos? Bueno, es bastante intuitivo, pero en realidad se define conceptualmente con la siguiente idea. Si para un valor de x, un valor específico de x, cualquiera, la función o la gráfica pasa de ser creciente, o sea, pasa de crecer, de tomar valores cada vez más grandes, a ser decreciente, se dice que en ese valor de x la función tiene un máximo que en este punto, en este caso decimos que se llama máximo relativo. Al revés, si para un valor de x la función pasa de ser decreciente a creciente, se dice que en ese punto la función tiene un mínimo relativo. Después, el mínimo más mínimo de los mínimos que yo encontré para la función se llama mínimo absoluto. Y el máximo que es el mayor valor que alcanza la función, el máximo, que es el máximo de todos los máximos que yo elegí, el más grande, es el máximo absoluto de la función. Si no es absoluto, son relativos. Entonces, acá tenemos una función que empieza en este punto. Acá no tenemos ni un mínimo ni un máximo, porque dijimos que para que haya un mínimo o un máximo, la función, por ejemplo, para que haya un máximo, la función tiene que pasar de ser creciente a ser decreciente. Acá la función arranca acá, no viene siendo decreciente ni creciente, entonces este punto no es nada. En cambio acá la función pasa de ser creciente y en este punto, justo en este valor de x, pasa a ser decreciente. Entonces podemos decir que para x igual a menos 4, la función tiene un máximo. Se pone x igual a menos 4 o se ponen las coordenadas del punto. Las coordenadas del punto serían x igual a menos 4 y igual a 1, 2, 3. Sería, este punto es el punto menos 4, 3. ¿Sí? Entonces pongo las coordenadas del punto. Ojo que esto no es un intervalo, es un punto. Acá la función para la gráfica de la función vemos que la función viene decreciendo y de repente empieza a crecer. Entonces, si viene decreciendo y de repente empieza a crecer,
Entonces vemos que en este punto la función tiene, ¿qué cosa? Si viene decreciendo y empieza a crecer, tiene un mínimo. Entonces en menos 2 menos 1 tiene un mínimo. Acá resulta que la función viene creciendo y acá sigue creciendo. Entonces no pasa eso de que la función crece y después pasa a decrecer o decrece y después pasa a crecer. Acá viene creciendo y sigue creciendo. Entonces si crece y sigue creciendo, acá no tenemos nada, ¿sí? Y después tenemos que acá crece y después pasa a decrecer. Entonces acá que tenemos un máximo, donde en 1, 4. Son las coordenadas. X vale 1 y vale 1, 2, 3, 4. Si 1, este es el punto. X igual a 1 y igual a 4. Entonces en la coordenada 1, 4 hay un máximo. Acá viene decreciendo, pero acá continúa decreciendo. Entonces acá no tenemos ni un máximo ni un mínimo, porque para que haya un máximo tiene que venir creciendo y en un punto determinado de X comenzar a decrecer. Y para que haya un mínimo tiene que venir decreciendo y en un punto determinado de X comenzar a crecer. Acá tenemos que viene decreciendo y en un punto determinado de X sigue decreciendo. Entonces esto no es ni un máximo ni un mínimo. Acá, en cambio, tenemos que viene decreciendo y de pronto empieza a crecer. Entonces, acá tenemos que hay un mínimo. Este es el punto. X igual a 1, 2, 3, 4, 5. Este es el punto. X5 y 1. Entonces, acá tenemos, este es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tenemos que este es otro mínimo. Entonces tenemos que los máximos son menos 2, 3, menos 4, 3, 1, 4, menos 2, menos 1 y 5, 1. Bien, de todos estos máximos, de los máximos que son menos 4, 3 y 1, 4, ¿hay alguno que sea el más máximo, digamos, el máximo absoluto? Sí, este, 1, 4. Entonces este es un máximo absoluto. Fíjense que acá la función corta y acá también corta, ¿sí? Es decir, acá no tenemos ni máximo ni mínimo porque acá la función viene creciendo, pero después no empieza a decrecer, ni nos termina acá. La función está definida en este intervalo, ¿sí? Más allá de este intervalo, más allá de esta x, no tenemos más función. Entonces acá no hay ni máximo ni mínimo y acá tampoco. Y acá tenemos el máximo absoluto. ¿Y dónde tenemos el mínimo absoluto? O el más mínimo, para decirlo de alguna manera más coloquial. Fíjense que tenemos un mínimo en 5, 1 y tenemos otro mínimo en menos 2, menos 1. Este es el más mínimo de los mínimos que detecté. Entonces este es el mínimo absoluto. ¿Sí? Bien. Vamos a mirar esta función que vamos a analizarla en forma completa. Fíjense que acá tenemos flechitas, o sea que la función sigue para allá y sigue para allá. El dominio de la función, ¿dónde va? De menos infinito a más infinito. Y si la función sigue para abajo y sigue para arriba, la imagen de la función va a seguir el dibujo. Está indicando que sigue para arriba y acá está indicando que sigue para abajo. Entonces va a haber dibujo de la función para i's cada vez más positivas y va a haber dibujo de la función para i's cada vez más negativas. Entonces la imagen de la función también va de menos infinito a más infinito. Esto es porque es distinto a lo que veíamos antes, donde la función tenía un puntito porque terminaba ahí y no había función más allá de ese punto. Acá la flecha indica que aunque no lo dibujemos, la función continúa. ¿Dónde está la positividad? Bueno, es positiva acá, ¿sí? Para estas x
y para estas x. Es positiva. Entonces, entre menos 6 y esto es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, entre menos 6 y menos 4. También es positiva para estos valores de x, que van de menos 2 a 2, unión menos 2 a 2. Fíjense que para mirar la positividad, miramos dónde la gráfica está por encima del eje x, pero hacemos referencia, para hablar del conjunto de positividad, a las x para las cuales la gráfica se muestra positiva. Y es positiva para las x que van de 4 a más infinito. Unión, y acá ponemos 4 a más infinito. ¿Dónde es negativa la función? Bueno, es negativa, o sea, el dibujo de la función se corresponde con las i's que son negativas, acá, acá y acá. Es negativa de menos infinito a, acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, de menos infinito a menos 6, el dibujo de la función es negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y de menos 4 a menos 2, acá. En este pedacito es negativa también. Unión de menos 4 a menos 2. ¿Y dónde más es negativa que nos estamos olvidando? Acá. Acá se corresponde con valores de y que son negativos. ¿Cuáles son los valores de x para los cuales la función o el dibujito o la gráfica, como quieren llamarlo, es negativa? Bueno, los valores de x son los x que van entre 2 y 4. Entonces, unión 2, 4. ¿Sí? Entonces, los intervalos de positividad son menos 6, menos 4, menos 2, 2, y unión, siempre se pone la u de unión 4 más infinito. Y es negativa entre menos infinito y menos 6, unión menos 4 menos 2, unión 2, 4. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces serán esos puntos donde la función toca al eje de las x, donde la gráfica toca al eje de las x. Acá hay varias raíces. Están en x igual a, acá tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, en x igual a menos 6, en x igual a menos 4, en x igual a menos 2,